Mira, mi amigo, tú puedes pecar no haciendo nada, solamente con el pensamiento. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que yo razono, tiene que ver con mis motivaciones. En ese sentido, Pablo era como el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando llega delante del Señor y le dice, maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Oh, ¿tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Bueno, déjame decirte cómo hacerlo. Noten que Cristo no le dijo, oh, confía en mí. Eso es lo que hubiera dicho un evangelista en el día de hoy. Recíbeme en tu corazón. No. Cristo le dijo, tú tienes los mandamientos. Tú conoces los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Oh, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Oh, entonces solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme cargando tu cruz. En una forma muy sabia, el Señor le hizo ver a este joven que creía haber guardado todos los mandamientos, que él estaba violando el 10º. No codiciarás. Por eso no podía dar sus bienes y repartirlos, porque él los codiciaba. Y al codiciar sus bienes, no solo estaba violando el 10º mandamiento, sino también el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la ley es como un sándwich, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Si Dios es tu Dios, tu único Dios, vas a obedecer el resto de los mandamientos. La razón por la que codiciamos es porque Dios no es suficiente. Tú codicias cosas, yo codicio cosas, porque Dios no es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si tú merecieras más. Incluye la envidia, la autocompasión, la queja. Ahora, debo aclarar que no es pecaminoso desear cosas. Pero dice este mismo autor, si te amargas y te abates por no tenerlas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Ese es el problema. Que tú desees algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, te llena de descontento, te llena de queja, ese algo ha suplantado a Dios en tu corazón. Estás sustituyendo a Dios por las cosas. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo y fue lo que le hizo ver su condición de pecador perdido. Ahora, ¿cómo fue que sucedió eso en la vida de Pablo? Porque este es un pasaje autobiográfico. Pablo nos está mostrando cómo fue que él llegó al conocimiento de Cristo y lo hace porque el caso de Pablo es típico. O sea, Pablo está aquí hablando de Pablo, pero está hablando de ti y de mí. Es un ejemplo que nos ayuda a todos. ¿Cómo fue que Pablo se dio cuenta de algo que no había visto en toda su vida de fariseo? Bueno, Sinclair Ferguson, un teólogo y pastor escocés, nos da una suposición de lo que pudo haber pasado en la vida de Pablo. O sea, no estoy siendo dogmático, pero creo que Sinclair Ferguson probablemente se está acercando a lo que sucedió en el corazón de Pablo, tomando algunas pistas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿de dónde era Pablo? ¿Saulo de qué? De Tarso. ¿Y dónde quedaba Tarso? En la región de Cilicia. ¿Y a qué facción religiosa pertenecía Pablo? A los fariseos. Así que Pablo era de Tarso, de la región de Cilicia, y era fariseo, que era la religión más estricta de Israel. Ahora, Pablo no era cualquier fariseo. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14, que Pablo se había propuesto llegar a ser el israelita más celoso y más aventajado en la ley. Pablo se había propuesto eso. Y por su propio testimonio en Filipenses capítulo 3, parece que casi lo logra. Dice, mira, ¿saben qué? En cuanto a la ley, yo era irreprensible externamente. Yo era irreprensible. Pablo se había propuesto, Pablo codiciaba a ser el mejor.
Hermanos, escuchen esto. Tú puedes codiciar ser el mejor en algo bueno y estás pecando. Tú puedes codiciar ser la mejor madre, ser el mejor esposo, ser la mujer más modesta de la iglesia, ser el que más sabe de Biblia. Si tú quieres lograr esa meta para tu gloria, eso es una codicia idolátrica. Porque fue lo que pasó con Pablo. Yo quiero ser el más piadoso. Pablo codiciaba eso en su corazón. Pero entonces sucedió el incidente de Hechos 6. Cuando Pablo se enfrenta con Esteban y lo escucha predicar. Oigan lo que dice Pablo, Lucas, en Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene y de los de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿De dónde era Pablo? De Tarso, de la región de Cilicia. De manera que Pablo estaba en ese grupo, y de hecho Lucas después lo confirma explícitamente en Hechos capítulo 7, versículo 58. Ahora, mientras ellos más argumentaban con Esteban, Lucas nos dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Por decirlo de alguna manera, Pablo se había topado con la horma de su zapato. ¿Y qué pasó? Que la reputación que tanto había codiciado y que se había esforzado tanto por alcanzar, ahora parecía derrumbarse delante de sus ojos. Y 2 capítulos más tarde Pablo se convierte. Dios estaba preparando a Pablo para su encuentro con Jesús en su camino a Damasco, apenas unos días después. Pero primero tenía que hacerle ver la profundidad de su pecado. Pablo tenía que entender lo codicioso que él era, lo que él codiciaba, ser un hombre admirado por su piedad. El 10º mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad de su corazón. De manera que la ley es como uno de esos espejos. ¿Han visto esos espejos que agrandan la cara? Yo no sé para qué. Y no solamente agrandan la cara, tiene luz a todo alrededor, para que tú veas todas tus manchas, todos tus hoyos, todos tus cabellos mal puestos. Eso es la ley. Eso es lo que hace la ley. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Recuerdan? Romanos 3:20, lo estudiamos hace ya meses atrás. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis hermanos, es por eso que nosotros nunca debemos predicar el evangelio de Jesucristo divorciado por la ley. Hablaba con un hermano esta semana, que debe estar aquí, así que perdóname que no te pedí permiso. Pero hablaba con este hermano y le decía, mira, nunca le digas a un pecador simplemente y meramente que reciba a Cristo. Si tú le preguntas a un pecador, ¿tú quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere recibir a Cristo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Ahora, si tú le dices a un pecador, mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que tú eres peor de lo que tú crees que tú eres, entonces hay una reacción. No, nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mis hermanos, nunca prediquen el evangelio sin exponer primero las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Para que vea su necesidad de un salvador. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? Pero la ley no solamente revela el pecado. Pablo dice también que la ley nos provoca a pecar.
Y ahora sí que está rara la cosa, ¿verdad? No quisiera enredarlos, pero usando un lenguaje químico, la ley es el catalítico del pecado. Si ustedes buscan la palabra catalítico, verán que es un elemento químico que provoca una reacción. Bueno, la ley es el catalítico del pecado. Ven el versículo 8. Pero el pecado, Pablo está personificando el pecado, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. No es que aparte de la ley no existe el pecado. Y Pablo ya demostró eso en Romanos 1, en Romanos 5. Antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, había pecado en el mundo, dice Pablo. Pero el pecado está aletargado hasta que te dicen no lo hagas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Recuerden la pregunta, ¿es pecado la ley? Pablo dice, de ningún modo. Sin embargo, aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros nuestras pasiones pecaminosas. Ya Pablo lo dijo en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Miren, basta con que se nos prohíba hacer algo para estar locos por hacerlo. Esa es nuestra naturaleza. No porque la ley es mala, sino porque tú y yo somos malos. ¿Es pecado la ley? No, pero tú sí eres pecador y yo también. Ese es el problema. Y no solamente la ley despierta el pecado que hay en nosotros, el problema es más profundo. El problema es que tú y yo queremos ser Dios. Y la ley es un recuerdo constante de que no lo somos. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y a Eva en el paraíso? Seréis como Dios. Ese susurro sigue siglo tras siglo, seréis como Dios. El problema que tenemos con la ley es que la percibimos como un atentado contra nuestra soberanía. ¿Se entendió eso? La ley es un atentado contra nuestra soberanía. Queremos hacer lo que nos venga en ganas, de manera que al toparnos con la prohibición sentimos el impulso de querer reafirmar nuestro derecho de autodeterminación haciendo exactamente lo que la ley prohíbe. Padres, ¿ustedes no han visto eso miles de veces en sus hijos? Papi, yo quiero hacer esto. No, tú nunca me dejas hacer nada. Óyeme, de verdad, tu papá, niños que están aquí, tu papá nunca te deja hacer nada. Pero es la rebelión del corazón, que está desde que nacemos. Cuando estudiaba este pasaje durante la semana, recordé algo que había leído hace muchos años atrás, muchos años, en las Confesiones de San Agustín. Y de paso, ese es uno de los libros que yo recomendaría que alguna vez en tu vida léelo. Léelo, te va a hacer mucho bien. Dice Agustín en el libro 2, capítulo 4 creo, que cuando él era adolescente, él y un grupo de amigos decidieron meterse en un patio ajeno para robar peras. Y él dice, nos llevamos una cantidad enorme de peras, no para comerlas, aunque algunas comimos, sino para echárselas a los puercos. Y ahora dice, realizamos esa acción por el mero hecho de que estaba prohibida. Eso era todo. No fue por necesidad, no es que ellos tenían hambre. De hecho, me encanta en cierto modo porque es triste, pero dice Agustín más adelante que en el patio de su casa él tenía peras en abundancia y mejores.
pero las arranqué del árbol por el hecho de robar. Y si alguna de ellas entró en mi boca, solo el pecado la hizo sabrosa. Wow. Este hombre está analizándose delante de Dios, son sus confesiones. Pero ahora escuchen lo que dice un poquito más adelante. ¿Qué fue pues lo que amé yo en aquel hurto? Y él responde: poder hacer algo sin ser castigado, parodiando o imitando así la omnipotencia de Dios. Ahora sí se fue profundo este hombre. Él está diciendo: yo quería hacer algo y que nadie pudiera tocarme, porque yo estaba imitando la omnipotencia divina. Yo quería ser soberano como Dios. ¿Ven el problema que tú y yo tenemos? Queremos ser como Dios. Y su ley es un recordatorio constante de que no lo somos. El pecado es una fuerza que habita en nosotros y que nos lleva a aborrecer, nos lleva a odiar con todas las fuerzas de nuestro ser todo lo que se opone a ese deseo dominante del corazón de ser el único soberano de nuestra vida. ¿Recuerdan ese poema que se hizo famoso en la película Invictus y que Nelson Mandela recitaba continuamente en la celda mientras estuvo preso? Ese poema termina diciendo: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Wow! Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. De manera que el pecado no es otra cosa que autoidolatría. Cada vez que tú pecas es porque estás escogiendo adorarte a ti en vez de adorar a Dios. Eso es todo. El pecado es autoidolatría. Y el pecado se aprovecha de esa tendencia del corazón humano a idolatrarse a sí mismo para despertar nuestras pasiones pecaminosas usando los mandamientos de Dios. No codicies, ahora codicio más. No envidies, ahora envidio más. Ahora, lo que Pablo está tratando de hacerle ver, sobre todo a la audiencia judía que estaba en Roma, es que ellos estaban equivocados con respecto a la ley. Porque los judíos pensaban que Dios había dado la ley para restringir el pecado y para hacernos más santos. De hecho, muchos pastores evangélicos creen lo mismo. Ellos creen que dando ley, ellos van a ayudar a los hermanos a ser más santos. Más adelante vamos a ver que no debemos desechar la ley. Pero predicar solo ley desde el púlpito no va a ayudar a nadie. De hecho, padres, cuidado padres, porque muchas veces eso es lo que nosotros hacemos también con nuestros hijos. Ley, sin gracia. Y la ley sin gracia, la ley sin el evangelio, la ley sin Cristo, no va a ayudar a nuestros hijos. No es que no les enseñes la ley, es que no dejes de enseñarles la gracia. No dejes de predicarles el evangelio de la justificación por la fe sola. Bueno, Pablo le dice a esos judíos: ustedes están equivocados. La ley no restringe el pecado, lo provoca. La ley no restringe el pecado. Más bien el pecado se vale de la ley para movernos a hacer eso mismo que la ley prohíbe. La ley es la base de operaciones que usa el pecado para llevarnos a pecar. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Precisamente porque la ley revela el pecado y nos provoca a pecar, la ley en sí misma no produce vida, produce muerte. La ley en sí misma no produce vida, la ley produce muerte. Vean otra vez el versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era
para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, hermanos, ¿en qué momento de su vida Pablo vivía sin ley? Y ya decíamos, él era judío. A todo niño judío se le enseñaban los 10 mandamientos casi mientras bebía la leche de su mamá. Y Pablo era fariseo, educado en la escritura. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Que hubo una época en su vida en la que él pensaba que estaba espiritualmente vivo. Él está hablando de su experiencia. Yo creía que estaba vivo. Yo creía que estaba vivo, que estaba bien con Dios por mi obediencia a la ley. Pablo creía que estaba espiritualmente vivo porque se apegaba externamente a la letra de la ley. Pero entonces Dios abrió su entendimiento y por primera vez en su vida Pablo se dio cuenta de su verdadera condición delante de Dios. El 10º mandamiento despertó la conciencia de Pablo y le mostró que en realidad estaba muerto. Y por eso dice en el versículo 9, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Voy a decir algo bien extraño ahora. Miren, si un ser humano, desde que nace hasta que se muere, pudiera obedecer perfectamente la ley, tendría vida eterna. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, no hay problema. Solo que tienes que obedecerlos perfectamente desde que naces hasta que te mueres, solamente. Y en todo sentido, externamente, internamente. Escuchen lo que dice Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hazlos. Obedece y vivirás. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán en el paraíso. Obedece y vivirás. El problema es que el hombre no puede cumplir la ley como la ley debe ser obedecida. Perfectamente y completamente. Recuerden que la ley es como un globo. Si tú pinchas el globo, no importa por dónde lo pinches, dañaste el globo. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición. Todos los que están tratando de salvarse guardando los mandamientos son unos malditos, dice Pablo, malditos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven el punto? La ley es santa, pero nosotros no lo somos. Padecemos de una impotencia culpable. Es decir, no podemos obedecer la ley. Ay, el pobre, él no puede y le están pidiendo que lo haga. No, no es una impotencia culpable. No podemos obedecer la ley porque amamos el pecado. No podemos obedecer la ley porque amamos hacer exactamente lo contrario. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, la mente no regenerada es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede porque no quiere, no quiere porque no puede. Ponlo como tú quieras. Déjame ilustrarlo de esta manera. Martin Lloyd-Jones le tomé prestada esta ilustración. Vamos a suponer por un momento que un individuo, amigo tuyo, te pidió una cantidad bastante considerable de dinero prestada. Tú le prestaste el dinero y cuando llegue el día de pago, el individuo va a tu casa y te dice, ay, mira, yo lo lamento mucho, pero no te puedo pagar. No puedo pagarte. Yo te ruego, por favor, que me extiendas el plazo. No te puedo pagar. Y se abre así, saca los bolsillos y dice, mira, no tengo nada. Saca la cartera, estoy en ruinas. Tú te conmueves y cuando estás a punto de extenderle el plazo, el individuo sigue hablando y te dice, mira, la verdad es que yo había reunido el dinero para pagarte, pero ayer fui al casino y me puse a jugar a la ruleta. Y además de todo fui con unos amigos y le pagué todos los
tragos, se los pagué y me arruiné. ¿Y ahora le vas a extender el plazo? Es verdad que el individuo no te puede pagar, pero su incapacidad de pagarte es una incapacidad culpable. Bueno, lo que estamos diciendo aquí, mis amados hermanos, es que nuestra incapacidad de cumplir la ley no nos exonera, sino que agrava nuestra culpabilidad. No podemos obedecer la ley de Dios, no por culpa de la ley, sino por culpa de nosotros mismos, que amamos el pecado. Noten el versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Oh, esa es la raíz del problema. No es la ley la que te mata, es el pecado usando la ley. El pecado es tan astuto que es capaz de usar la misma ley, la ley de Dios, para engañarnos y para llevarnos a la condenación. Y el pecado se vale de varias estrategias para llevar a cabo su maquiavélico plan. Depende del caso. Y si no le da un resultado con uno, se va con el otro. O sea, él tiene varias estrategias. El pecado es muy creativo para usar la ley en contra nuestra. ¿Y cómo lo hace el pecado? Bueno, en el caso de algunos, los lleva a esforzarse por guardar la ley para salvarse. Esa es una forma en que el pecado nos engaña. Guarda la ley para que te puedas salvar. Miren, mis hermanos, esa es una de las formas más eficaces para endurecer el corazón de un pecador y alejarlo de Jesús. No es por casualidad que las personas más duras en contra del evangelio son los religiosos. Son las personas más duras, porque ellos están tratando de salvarse cumpliendo la ley. El pecado te está engañando, haciéndote creer que puedes salvarte guardando la ley. Y es un engaño del pecado. Ahora, ese engaño está unido a otro engaño. Y es que el pecado reduce el alcance de la ley a las acciones externas para hacernos creer que estamos cumpliendo la ley. Miren, yo no le voy a pedir que levanten la mano, pero yo estoy seguro que serían muchos los que la levantarían. ¿Quiénes aquí, predicando el evangelio a un perdido, te dice, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he adulterado? Lo que esa persona está diciendo en realidad es, yo nunca he cometido la acción externa de la ley. Es por eso que Jesús le dice a los fariseos, ¿de verdad tú nunca has matado? Mira, todo aquel que se enoja contra su hermano con un enojo pecaminoso, ¿ya lo mató? Perdón, ¿hay alguien aquí que no sea un homicida? Óyeme, todo aquel que se enoja contra su hermano y usa palabras hirientes para descargar su ira, para denigrar a la otra persona, estúpido, imbécil, cabeza hueca, bueno para nada. Ok, ¿hay alguien aquí que no es un asesino? Todo aquel que mira a una mujer que no sea la tuya para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Uy, qué duro. ¿Ningún adúltero aquí? El pecado es muy astuto. Otra cosa que hace el pecado es hablarnos mal de la ley. O sea, si no le da resultado llevarte a ser el niño bueno o la niña buena para ganarte el cielo, entonces el pecado te habla mal de la ley y te dice que la ley es demasiado restrictiva, que la ley es demasiado dura, demasiado rígida. En casa a veces hacemos juego de palabras mezclando una palabra con otra. Por ejemplo, universidad viene de uno y diverso, es universidad.
Bueno, yo recuerdo que un día una de nuestras hijas llegó bien frustrada a la casa por una de sus profesoras y decía, es que es demasiado estrígida. O sea, no era estricta, no era rígida, era estrígida. O sea, ok, lo que la ley te dice es que, el pecado, perdón, es que la ley es estrígida. O sea, no te permite hacer nada. Y dice Martin Lloyd-Jones, de esa manera, porque la mayoría de la gente piensa así de la ley, de esa manera el pecado agita la rebelión, aumenta más y más la maldad y la humanidad se vuelve cada vez más insufrible. Por eso el mundo está como está, porque el pecado nos está engañando. De manera, mis hermanos, que el villano de esta historia no es la ley. El villano es el pecado. El villano es el pecado, que se vale de la ley para alejarnos de Dios y llevarnos a una condenación eterna. De ahí la conclusión a la que llega Pablo en los versículos 12 y 13. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley es santa, justa y buena. La ley, mis hermanos, no es un código impersonal de conducta. La ley es el reflejo del carácter perfecto, hermoso, atractivo, deleitoso de nuestro Dios. Eso es la ley. Por lo tanto, si la ley es de Dios, tiene que ser santa, justa y buena. No puede ser de otra forma. Pablo dice en el versículo 14, la ley es espiritual. Dice en el versículo 16, la ley es buena. Dice en el versículo 22, en el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué los cristianos deben deleitarse en la ley de Dios? Porque se deleitan en el Dios de la ley, que es santo, justo y bueno. Oh, cuánto amo yo la ley. ¿Eso es lo que dice el salmista? No. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es tu ley. Y por eso la amo. Yo sé que tú me amas. Yo sé que eres infinitamente sabio. Yo sé que eres infinitamente bueno. ¿Cómo no voy a amar esa ley que emana de ti, que es para mi bien? Y ahí todo lo que dice David en el Salmo 19 que leímos al principio. Por eso quise que se leyera ese texto, perdón. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es confiable. La ley de Jehová es recta. La ley de Jehová es pura. La ley de Jehová permanece para siempre. ¿Y qué hace la ley? La ley convierte el alma. La ley hace sabio al sencillo. La ley alegra el corazón. ¿Tú oíste eso? Yo no sé cuántas veces yo he hecho este experimento y siempre me da igual. Yo digo, piensen rápidamente en la primera palabra que le viene a la mente cuando escuchan la palabra santo. Y la gente dice puro, recto, etcétera, etcétera, pero nadie dice alegría. Porque la gente tiene una distorsión causada por el pecado que no le permite ver que es la santidad lo que produce la alegría en el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. La ley alumbra los ojos. Es más dulce que la miel. Es más preciosa que el oro. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en el pecado, como dice Pablo en el versículo 13, que usa lo que es bueno para matarnos. Dice un comentarista, el asesino es el pecado y el revólver que usa es la ley, pero el asesino es el pecado. Vamos a pensar por un momento
en un individuo que comete un homicidio y es condenado a cadena perpetua. Lo que está mal no es la ley que lo condenó. Lo que está mal es la acción homicida que es condenable. ¿Ven el punto? No es la ley que nos condena la que está mal. Es la acción homicida que metió a ese individuo en la cárcel. Así que la ley no es la que produce la muerte del pecador. Es el pecado que se vale de la ley para matarnos. Pero Dios es soberano y Él siempre sí se sale con la suya. Así que, ¿qué hace Dios? Al producir nuestra muerte, el pecado, por medio de lo que es bueno, el carácter perverso y mortífero de la ley queda puesta en evidencia. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 13. Para que el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Dios usa la ley para mostrarnos que el pecado que mora en ti y en mí es 1000 veces peor de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a admitir. Óyeme, mi hermano, y usa eso cuando alguien te critique. No te preocupes, que tú eres 1000 veces peor que eso. Es como decía Bernard Shaw, el famoso dramaturgo inglés, era bien cínico. Y decía, a mí no me importa si una persona es blanca o es negra, si es rica o es pobre, con que sea hombre suficiente, porque no podría hacer nada peor. Ya si tú eres ser humano, de verdad, tranquilo, que tú eres peor de lo que la gente piensa de ti. Tú eres 1000 veces peor. Ahora, ¿para qué la ley hace eso? Para llevarnos a ver nuestra necesidad de un Salvador. Que no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino por medio de Cristo, que obedeció perfectamente la ley y en la cruz pagó por nuestras transgresiones. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Capítulo 3, si la ley pudiera vivificar, si la ley pudiera darnos vida por nuestra obediencia, la justicia fuera verdaderamente por la ley, obedecen los mandamientos y todo estará bien. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Para eso sirve la ley. El pecado se aprovecha de la ley para arruinarnos. Es el pecado el que te mata, no la ley. Pero Dios usa esa conciencia de lo mal que estamos para llevarnos a poner toda nuestra confianza en Jesús. ¿Y saben lo que ocurre cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesús? Que somos librados de la condenación de la ley. Hemos muerto a la ley. ¿En qué sentido? En que ya la ley no nos puede condenar. Porque Dios ha puesto en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Y al mismo tiempo, somos transformados y capacitados por el poder de su Espíritu para poder obedecer la ley. O sea, cuando dejamos de confiar en la ley para confiar en Jesús, no solo somos perdonados y aceptados por Dios, sino que Él también pone en nosotros tanto el deseo como la capacidad de obedecerle, no perfectamente, pero sí sinceramente, por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Eso es lo que Pablo va a decir más adelante en el capítulo 8. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, salvarte. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque era débil por causa de nuestra carne. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podemos cumplir la ley en nuestras propias fuerzas, pero ahora tenemos los recursos de la gracia que necesitamos para andar en obediencia a la ley. Así que, mis hermanos, nuestra lucha no es contra la ley,
Nuestra lucha es contra el pecado que mora en nosotros y que va a continuar allí batallando y batallando y batallando para alejarnos de Dios, que es la fuente de todo bien. El verdadero creyente es aquel que lucha contra el pecado, no contra la ley. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, 1 de Pedro 2:11, que os abstengáis de que de la ley, no de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, no de la ley. Recuerda que la ley no solo es santa y justa, es buena, dice Pablo. La ley procura nuestro bienestar, no llevarnos a vivir una vida miserable y aburrida. Pablo va a decir más adelante, Romanos capítulo 2, versículo 2, que la voluntad de Dios, resumida en la ley, es buena, es agradable a los ojos de Dios y perfecta. Mis hermanos y aquellos que son miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, mira, tú puedes tener 25 años, 30 años en la membresía de esta iglesia. Si tú no estás siendo santificado, tú nunca fuiste justificado y vas camino al infierno con todo y tu membresía. Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Porque la fe que salva nos une a Cristo. La unión con Cristo es el centro de este texto. De hecho, me vi tentado a titular este sermón de esa manera, nuestra unión con Cristo. Porque es de eso que habla este pasaje. La fe que salva nos une a Cristo. Y debido a esa unión con Cristo, somos progresivamente transformados por el poder del Espíritu para que cada vez más nos parezcamos más a Él y menos a nosotros. Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Y precisamente quiero comenzar. Mi primer encabezado es hablando acerca de nuestra unión con Cristo, porque si no entendemos esa parte, no vamos a entender todo lo demás. Dios nos ha unido a Cristo desde el instante en que creímos en Él. Vean una vez más los versículos 1 al 3. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esta tarde, como ya se avisó, vamos a tener un bautismo en nuestra iglesia, así que vamos a tener la oportunidad de ver un ejemplo en vivo de lo que Pablo nos está enseñando en este texto. Todo verdadero cristiano debe bautizarse. Ahora, ¿qué es lo que el bautismo simboliza? Mis hermanos, lamentablemente, muchos ven el bautismo en función de nosotros. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, que yo he creído en Cristo y por lo tanto ahora yo estoy dando testimonio público de mi fe. Y es verdad que en el momento en que una persona se bautiza, está dando testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo. Pero lo que el bautismo simboliza no es lo que nosotros hacemos al creer, sino lo que Dios hizo al unirnos a Cristo por el poder de su Espíritu Santo. Es por eso, mis hermanos, que todos los verbos que están en los versículos 3 al 7, todos están en voz pasiva. Y como yo sé que algunos hace mucho que pasaron por el colegio, déjenme recordarles que en la voz pasiva el sujeto recibe la acción del verbo. Él es pasivo. Él recibe la acción. Vean una vez más, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto,
hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si hemos sido unidos en él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Cuál fue tu participación en todo eso? Dios te mató, Dios te crucificó, Dios te resucitó. Decía Juan Calvino en sus instituciones que el bautismo, a mí me llama la atención esto, el bautismo da testimonio a nuestra fe. No somos nosotros solamente los que estamos dando testimonio, es Cristo también el que está dando testimonio a través del bautismo. El bautismo, dice Calvino, da testimonio a nuestra fe de que no solo somos injertados en la muerte y la vida de Cristo, sino que somos unidos a Él de tal manera que nos hace participantes de sus bienes. El bautismo, los hermanos que se van a bautizar esta tarde, el bautismo le va a decir algo a la fe de ellos. Y no solo ellos van a decirnos algo a nosotros. Y mis hermanos, ese es un concepto vital para entender de qué se trata la vida cristiana. De hecho, llama la atención que de las 13 cartas del Nuevo Testamento que se atribuyen al apóstol Pablo, en ninguna de ellas Pablo se refiere a los creyentes como cristianos. No hay una sola vez en que Pablo le llame cristiano a los creyentes. Pablo se refiere a los creyentes una y otra vez como aquellos que están en Cristo. En Cristo. Expresiones como en Cristo, en Él, en el Señor, en Cristo Jesús, aparecen 164 veces en las cartas de Pablo. Mis hermanos, todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente porque nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Es de su plenitud que tomamos todos gracia sobre gracia. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. De manera que la salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo. No, la salvación es que Dios nos da a Cristo. No es algo que se nos da por lo que Cristo hizo, es que Dios nos da a Cristo mismo para que habite en nosotros por su Espíritu. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículos 30 al 31, más por Él, refiriéndose a Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por Él estáis en Cristo. Por supuesto, esta unión es un misterio. No podemos entender cómo es eso de que nuestra vida está unida a Cristo. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 32, le llama en griego un mega misterio. Un mega misterio. Pero es una realidad que todo cristiano debe entender y que todo cristiano debe abrazar con deleite. Una analogía que nos puede ayudar para entender este tema de la unión con Cristo es la del matrimonio, que es la que Pablo usa en Efesios capítulo 5. En Efesios 5, luego de citar Génesis capítulo 2, de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, no del hombre y de la mujer, sino de Cristo y de la iglesia, porque la unión en el matrimonio del hombre y de la mujer es una parábola viviente de la unión de Cristo con su iglesia. Este viernes en la noche se casaron dos hermanos, Eric y Yanni, aquí en nuestra iglesia. Hasta el pasado jueves, hace 3 días, ellos eran dos solteros
que estaban comprometidos para casarse. A partir del viernes en la noche, y debido al pacto matrimonial, ellos dejaron de ser dos para convertirse en una sola carne. Increíble. El jueves eran dos. A partir del viernes en la noche eran uno. Por supuesto, Eric sigue siendo Eric, Jamie sigue siendo Jamie, pero tan pronto firmaron el acta matrimonial, sus vidas quedaron unidas de tal manera la una con la otra, tanto en un sentido legal como práctico, que ahora se pertenecen entre sí. Están realmente unidos el uno al otro como la cabeza y el cuerpo. Y ya nadie los puede decapitar.